la grabación, Vale, ahí está. bueno, Bueno, hoy tenemos el gusto, el honor, el placer de tener acá a la doctora Andrea De Vita, que ha sido funcionaria durante muchos años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el área de culto justamente, y además profesora universitaria, investigadora y amiga de la Fundación Shalom, donde ah, durante un par de años empezó. co-coordinó, Aquí está, por supuesto. Tremendo. co-coordinó el conversatorio, en fin. No sé cómo presentarte, Andrea, dije lo primero que me vino a la mente, pero tal vez quieras presentarte vos de alguna otra manera y te cedo la palabra, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias porque es una reunión de amigos y amigas, así que esto es muy importante. Sí, es cierto, participé de la fundación durante, creo que cuando comenzó la pandemia, recuerdo, algo así, durante mucho tiempo, que fueron momentos muy, muy gratos y de mucha enseñanza, ¿no? Eh, Muchos de ustedes me conocen, sí, fui funcionaria, pero lo más importante no fue eso, sino es la formación académica. Yo soy doctora en filosofía y en teología y me dedico al ámbito de las religiones comparadas, con una especialidad en realidad en el Islam y las tradiciones de Medio Oriente. Y doy clases en ese sentido en varias universidades. Eh, y bueno, si les parece bien, comenzaría con el tema que tenemos previsto para hoy. Adelante, adelante. Bueno, claro, como tantos aniversarios, no hace bueno, hace un mes y medio en la Universidad de El Salvador organizamos unas charlas sobre los 1700 años sobre el Concilio de Nicea, y así utilizando las fechas, vamos reflexionando sobre algunos momentos de la historia de la humanidad. Eh, y bueno, este año, para mejor decir, en realidad el 28 de octubre del 2025 se van a cumplir los 60 años del famoso documento Nostra Aetate, nuestra época, que es una declaración eh, producto del concilio, como saben muy bien, del Vaticano II, ¿no? Que se promulgó, como digo, en 1965. Pero le quisiera quitar un poco de romanticismo al 28 de octubre de 1965, porque quisiera apuntar tres o cuatro antecedentes que remontan a 27 años antes del 28 de octubre de 1965, porque no es que de golpe se reunieron todos los obispos y los invitados de los obispos y los amigos de los invitados de los obispos para discutir sobre los distintos documentos que dio a luz el Vaticano II, que fueron muchos. Esta es una declaración, ni siquiera es un documento, es una declaración que promulgó Pablo VI. Por eso digo, le quiero quitar romanticismo, porque en realidad, ¿cómo es que llegamos a Nostra Aetate? Muy brevemente, seguramente ustedes conocen, incluso mejor que yo, la historia previa, pero como reacción a los sucesos del Holocausto, hubo una iniciativa de parte de un teólogo católico francés muy conocido, que fue Jacques Maritain, y de un historiador de origen judío, también francés, Jules Isaac, cuya familia había vivido el genocidio, que sostenían que efectivamente en relación con la Iglesia Católica el problema del antisemitismo, de lo que en ese momento que el nazismo generó, por todo lo que nosotros sabemos, que el antijudaísmo era producto del cristianismo. Entonces estos dos señores, muy conocidos,
con mucha impronta académica y demás, decidieron organizar una conferencia pública para poder avanzar en la posibilidad de otro tipo de tratamiento, de vocabulario, de mención, de tener en cuenta las relaciones del cristianismo, en este caso la Iglesia Católica, con el judaísmo. Por supuesto que esto llega al Vaticano, llega a Juan XXIII. Juan XXIII, con no pocos problemas, digamos, estamos arrancando en 1947, con no pocos problemas, Juan XXIII impulsó la iniciativa de estos dos académicos, más otros que se fueron sumando, para evitar un cierto vocabulario que sí lograron. Cuando me refiero a cierto vocabulario, lograron, Maritain y Jules Isaac y otros tantos, lograron que Juan XXIII en el 59, fíjense los años que pasaron, ¿no? 12 años, lograron que el Papa, en ese momento previo al Vaticano II, lograra eliminar de la liturgia de los Viernes Santos la referencia que decía pérfidos judíos. Bueno, fue un avance, pero no fue suficiente. A partir de allí se empezaron a producir una cantidad de discusiones, documentos, encuentros, textos que fueron circulando, como para ver de qué manera se encontraba lo que es una realidad, es decir, una armonía, una continuidad, un vínculo histórico con el judaísmo por parte del cristianismo, ¿no? Claro, cuando el Concilio Vaticano, Juan XXIII ya no fue protagonista del Concilio Vaticano II, sino fue Pablo VI, y fue justamente después de un durísimo debate que duró años, hasta que Pablo VI promulgó esta famosa declaración en octubre del 28 de octubre del 65, con 2.221 votos a favor y 88 en contra. Por lo tanto, es decir, bueno, por supuesto que Pablo VI había recuperado de modo oficial y con acuerdo de una cierta mayoría los documentos previos, los que habían producido Maritain, Isaac y otros. Pero fíjense que cuando hoy hablamos de la declaración Nostra Aetate, estamos hablando de un producto, de un texto que es breve, un texto breve, un hermoso texto, pero breve, que es parte de la cantidad de documentos que produjo el Concilio Vaticano II, pero que fue producto de, casi 20 años de discusiones, si los judíos sí o los judíos no, si los pérfidos o no los pérfidos, si son o no son, etcétera, etcétera. Por supuesto, esta historia está relatada en muchísimos textos, en Historia de la Iglesia, hay un montón de datos interesantísimos y demás, pero mi objetivo no es ese, sino simplemente sí referirme entonces a esta declaración y apuntar algunas cuestiones. Pero me parece que esta declaración, que en general hemos hablado en la universidad y nosotros, nadie conocía esta historia, porque parece que de golpe aflora, se abre el cielo y nace una declaración en donde se reconocen una cantidad de elementos. No, 20 años de discusiones para lograr esta declaración, ¿no? Acá se han cruzado cuestiones políticas, teológicas, históricas, etcétera. Finalmente, entonces, esta declaración, en nuestra época, trata específicamente de como saben todos ustedes, de la relación de la Iglesia Católica Apostólica Romana con las religiones no cristianas, pero con un especial capítulo al judaísmo. Digo con las religiones no cristianas porque hay un párrafo dedicado al hinduismo, hay un párrafo dedicado al islam, hay un párrafo dedicado a otras realidades espirituales de la época,
Pero hay un párrafo específico en donde se reconoce la especificidad de la tradición del judaísmo. Y esto mucho tiene que ver con los mínimos antecedentes que yo comenté antes. Por lo tanto, esta declaración reconoce la legitimidad, que es una palabra no menor en este contexto, de las tradiciones religiosas distintas de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y promueve, y acá aparece por primera vez ya sin muchos adornos, y promueve el diálogo mutuo. Esto es un gran avance en la época de Pablo VI, por algo que voy a comentar en un ratito, pero por lo tanto, la legitimidad y la legitimidad de las tradiciones religiosas previas y contemporáneas y la promoción del diálogo mutuo. Reconoce entonces, en primer lugar, el legado, la herencia de la tradición judía. Hay un rechazo explícito del antisemitismo, hay una promoción de la unidad según el texto y hay un llamado a la fraternidad universal. Está de más decir, ¿no? Que no hay dudas que esta declaración, este documento, contribuyó enormemente a los objetivos que se plantearon en aquella década el Papa de la ocasión y los distintos autores e intervinientes en relación con esto. Pero claro, pasaron varias décadas. Entonces, hay una realidad distinta. Fíjense, nostra etate, bueno, ahora hablamos de nuestra edad, hablo de la nuestra de hoy, no de la del 65, ¿no? La de hoy, la de nosotros, esta época loca que vivimos hoy. Y este es un mundo distinto al del 65, por supuesto, y al de los 60, etcétera, etcétera, ¿no? Simplemente voy a marcar algunas cuestiones en relación con este mundo que vivimos hoy, con nuestra época. Por un lado, asistimos a distintos tipos de fundamentalismos. No voy a entrar en qué es el fundamentalismo ni cómo nació, ya lo conocen, es una discusión aparte. Simplemente me voy a referir al fundamentalismo como, para traer un poco una posición más filosófica, a un pensamiento único y exclusivo sobre algo. Voy a decir solo eso. Si lo tuviera que decir, así se lo digo a mis alumnos, es como tener un monocultivo en la mente, en la cabeza, ¿no? Es decir, una actitud de rechazo y de resistencia a las distintas realidades espirituales y religiosas o expresiones religiosas, ¿no? A la imposición de nuevos profetas, a la imposición de falsos mesías, a la imposición de determinadas verdades, ¿no? Por un lado esto. Por un lado asistimos por la imposición de un pensamiento único, que no es solo político, sino religioso, científico, etcétera, también un proceso, como saben, de interculturalidad, el que se nos desafía entonces, ¿no? Acá aparece un desafío, se nos desafía a respetar y comprender esas diferencias. Pero claro, esto no siempre es así, porque también en qué momento estamos. Estamos en un momento de deterioro de las identidades colectivas, estamos en un momento de declives comunitarios debido a distintas problemáticas, las guerras, las migraciones forzadas, el impacto ambiental, la pobreza, etcétera, etcétera. Si tuviera que decirle de otra manera, estamos en un mundo sin corazón. De hecho, el capitalismo es el salvaje, o como se lo quiera llamar, nació sin corazón. Es decir, en el capitalismo, en el neocapitalismo, no hay corazón, digamos, no hay lugar para la libertad, hay lugar para la esclavitud.
no soy, perdón por digamos, acá hay un aspecto pesimista, pero justamente por esto mismo, ¿qué digo? Que no todo está perdido. Y como no todo está perdido, vuelvo a Pablo VI, que logró promulgar esta declaración. Y vuelvo a Pablo VI porque Pablo VI maravillosamente dijo algo muy concreto y muy claro que me sirve a mí para reflexionar sobre estas cuestiones. Porque el documento, la declaración, habla de una relación mutua, habla de un diálogo. Y Pablo VI dijo que el diálogo tiene reglas, que no se habla así porque hablamos. Y hablamos locamente y sin sentido y sin criterio o sin lógica, etc. Un diálogo es una buena práctica, por supuesto es una herramienta. Francisco, el Papa, mucho nos ha hablado de esto, pero Pablo VI le puso al diálogo 4 características centrales, 4 condiciones, digamos, no características, perdón, 4 condiciones, que es las únicas condiciones que nos permiten acercar las diferencias y avanzar en el respeto por el otro. La primera condición es la cordialidad. La segunda condición es la claridad. La tercera es la prudencia y la cuarta es la confianza. Es decir, que él decía que el diálogo con los otros. Ahora nos ubicamos en esta declaración, ¿no? En el legado judío, en el reconocimiento y legitimidad de otras tradiciones que no son ni siquiera cristianas, como que son orientales, ¿no? Como la mayoría, el hinduismo, el islam, etcétera. Es decir, que hay estas condiciones, la cordialidad, la claridad, digamos, el diálogo debe ser cordial, claro, confiado y prudente. ¿Alcanza estos gestos comunes, estas buenas prácticas, esto que nos permitiría construir fraternidad? En primer lugar, tengo que decir que en relación con esto, que sí, el diálogo tiene un poder transformador, creo que lo sabemos, en la vida individual, comunitaria, ¿no? Pero donde no hay convivencia, no puede haber transformación. Y cuando me refiero a convivencia, me refiero a estas condiciones del diálogo. De estas 4 condiciones, hay una particularmente que es característica de esta época, que es el reverso de lo que él decía. Yo ahora lo voy a poner todo en signo negativo. El diálogo no es cordial, no es claro, no siempre es cordial, no siempre es claro, no siempre es prudente y no es confiado. Y acá tenemos un problema en las comunidades religiosas, en el diálogo interconfesional, en la discusión teológica, que es la desconfianza que hay en el reconocimiento de los interlocutores. No importa quiénes son esos interlocutores, budistas, cristianos protestantes, judíos, católicos romanos, católicos rusos, no sé, otros que distintos de nosotros, ¿no? Esto me llevó a pensar en lo siguiente, digamos, si uno se preguntara por uno mismo, ¿no? Uno es cordial cada vez que habla con alguien que no conoce o conoce poco, es claro cuando transmite, tiene confianza, tiene prudencia para no herir susceptibilidades. Bueno, esto no siempre pasa, por eso, a pesar de que pienso que no todo está perdido, creo que hay que trabajar en esto, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajar en esto? Teniendo en cuenta la declaración, si se habla de fraternidad, de diálogo mutuo, de reconocimiento y de legitimidad, tiene que haber algún tipo de pedagogía crítica para poder entendernos.
Y para mí eso tiene una palabra, y esa palabra se llama educación. Educación. Educación, ¿no? ¿Por qué digo educación? Que es lo que intenta decirnos esta declaración, por otro lado, ¿no? Si no, Pablo VI no hubiera hablado de las 4 condiciones del diálogo, porque hay que ser educado para ser cordial, para ser claro, para ser prudente, para ser confiado, ¿no? Entonces me pregunto cómo educar para poder sembrar para poder sembrar esperanza, podría decir, ¿no? Y a mí me parece que hay algo en el que creo que muchos de nosotros trabajamos, en los distintos ámbitos en el que nos desenvolvemos, que es justamente promover la deconstrucción de las viejas categorías que están implantadas en la cabeza de los chicos, de los jóvenes sobre todo, y valorar el diálogo como práctica política educativa, ¿no? Cuando digo de construir viejas categorías es como lo que hicieron Maritán y Isaac en el 47. Dijeron, no, ¿por qué de acá pérfidos judíos? Esto hay que sacarlo, porque esto, después de largas discusiones, son categorías que además no son ni verdaderas, no obedecen a ninguna realidad histórica, ni teológica, ni nada. Lo lograron 20 años después, 12 años después, en el 59, es decir, que lograron deconstruir algo. Después aparece esta declaración en la que se logra reconocer entonces una legitimidad histórica, especialmente del judaísmo. Ahora, evidentemente las rosas tienen más espinas de las que creemos, porque a veces parece fácil hablar del diálogo y de las herramientas y de la deconstrucción, pero es muy difícil porque hay que saber dónde se está parado, digamos, porque hay que destruir modelos y patrones que van en contra de una educación emancipadora, sobre todo en el ámbito que nos compete a nosotros, ecuménico, interreligioso, en la discusión teológica, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer? Revisar el vocabulario que se usa. Sí, Marcelo dijo que yo fui directora nacional de culto 1 década y media. Me cansé de escuchar barbaridades respecto de los otros cultos. Nadie sabe quién es. Si es mormón, entonces si el mormón es tal cosa, si el sig, si el judío, si es sefaradí, pero si no es sefaradí, ¿qué tipo de judío es? Y si la sinagoga que está acá, ¿a dónde obedece? O si los musulmanes son todos árabes, pero en realidad también hay árabes que son cristianos. Es decir, la falta de formación, de educación, de saber quién es el otro, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué le pasa? ¿No? Cómo integrar nuevos conceptos que nos ayuden a identificar nuevos abordajes. Y sobre todo entender que esto es una construcción comunitaria, ¿no? De enseñanza, generar espacios como el de esta noche, fructíferas para la puesta en valor de estos asuntos, ¿no? Ahora, una cosa más quisiera decir. Cuando yo me refiero al diálogo como práctica política educativa, a la falta de conocimiento del otro, a la falta de confianza, a la falta de prudencia y de Pablo VI, ¿no? O de cómo acercarnos para conversar. Es porque hay que derribar muchísimas cuestiones. Una de ellas es, por ejemplo, me pasa con mis alumnos en la universidad, todos los monoteísmos creen lo mismo, porque como son monoteísmos, por ejemplo, lo voy a decir así brutalmente, no voy a entrar en el tema. Menciones respecto de las diferencias interconfesionales y teológicas. Un valor, un activo que toda comunidad religiosa tiene, y es justamente
la transversalidad de todas las tradiciones religiosas es que todas tienen textos sagrados. Me voy a referir brevemente a esto. Esto para mí es muy importante porque el texto sagrado, la Biblia, el Avesta, el Corán, los Vedas, los textos del budismo, el texto sagrado según la cultura. No voy a hacer ningún juicio de valor porque no corresponde. Cada cultura tiene una manifestación de un dios o de varios, y eso está plasmado en los textos que tienen historia, hay una historia de la fijación, etcétera, etcétera. Ahora, esos textos, que por supuesto para cada comunidad es un texto sagrado, revelado, esos textos tienen todos los elementos, todos los valores éticos, todas las herramientas estratégicas para poder deconstruir las relaciones y los vínculos de carácter teológico. Si no se tiende a creer que el diálogo religioso es una mesita con unas masitas y unas tazas de té y entonces estamos juntos y oramos por la paz. No está mal, hay que juntarse y orar por la paz, por supuesto, pero el diálogo teológico es algo radicalmente distinto. Y si no se conoce los textos, lo que dice cada uno de esos textos respecto de la vida, de la cosmovisión de cada tradición religiosa, del propio Dios o de los propios dioses, del tratamiento hacia las mujeres, del tratamiento en relación con conceptos específicos sobre la cosmovisión del mundo o la resurrección si la hay. Bueno, qué valioso sería hacer un trabajo de estas características, para lo cual, por supuesto, no hay que ser doctor ni nada, simplemente se pueden elegir textos, discutirlos, hay grupos que lo hacen. Yo dicto una materia de textos sagrados para que los alumnos vean que no todos van a Roma. Y me ha sorprendido enormemente cuando leemos textos del Génesis y comparamos la creación del hombre y la mujer en el Corán o comparamos lo que pasa en otros textos, que me dicen, a mí nos enseñaron que todas estas tradiciones creen lo mismo y creen en Dios. No, bueno, sí, hay una creencia en Dios, ¿es el mismo Dios? ¿Hay un tratamiento respecto de la resurrección? No la hay. El concepto de creación del mundo es el mismo, que puede haber en el caso de las tradiciones monoteístas una cierta continuidad y reinterpretación de esas escrituras, sí. Pero hay que derrumbar estas cosas, estos conceptos de que todo es lo mismo, porque no todo es lo mismo, porque cada cultura es particular, porque cada cultura tiene una manera de mirar el mundo, tiene sus valores éticos específicos y todo eso está en sus textos. Por eso digo, el texto es identitario, es la identidad, el DNI de cada tradición. Por eso es importante, me parece, retomando, y acá concluyo para poder conversar, ¿somos confiados a la hora de leer el Corán? ¿Somos confiados a la hora de leer la Torá? ¿Lo leemos con confianza? ¿Nos acercamos cordialmente a alguien que no conocemos de alguna otra tradición? ¿Las buenas prácticas son de verdad buenas prácticas o existen actitudes sesgadas? Existen, sí, lo sabemos. Hay grupos que no se juntan con otros, etcétera, etcétera. Pero por eso mismo pienso en que una herramienta estratégica para deconstruir las relaciones interconfesionales es justamente el diálogo tal como él se planteó con estas condiciones y otras que se podrían agregar. De hecho, creo que los textos sagrados o las sagradas escrituras de todas las tradiciones nos enseñan a ser buena gente, a amar al prójimo, ¿no? Por ejemplo, no insultar, es decir, ser prudente, en fin, toda una cantidad de códigos de comportamiento y de conducta que, bueno, no siempre se cumplen. Entonces ahí me parece que hay olvidos,
a la hora de las ciertas reuniones sobre diálogo interreligioso en donde parece que en realidad estamos todos juntos, pero hay muchos extraños, ¿no? Y creo que hay que trabajar en eso y que hay que deconstruir esas viejas categorías para poder valorar la riqueza cultural de cada tradición. Bueno, nada, muchísimas gracias. No te escucho, Marcelo. No te escucho, Marcelo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Estuve tomando nota de tantas cosas que dijiste, conceptualmente muy importantes. Además, por ahí yo por lo menos necesitaría unos momentos para que vayan sedimentando algunas ideas. Este, tu pregunta acerca de si alcanza con la cordialidad, la claridad, la paciencia y la confianza, por ejemplo, fundamental, vital. Y me encantaría escuchar las respuestas u otros comentarios o preguntas de todos los que están participando de esta reunión. Lo que pasa es que no veo en esta pantallita. Ángel, Yo te ahí. ayudo, yo te ayudo. Sí, Gracias. sí. Oh, Porque yo Y tampoco. Andrea también te va a ayudar. Sí. Alguien que quiera hablar. Eh, una primer pregunta que se me ocurrió al escucharte, y no pretendo que la respondas, Andrea, porque es si es fundamental la confianza. En una época de disolución de identidades por un lado y de fundamentalismos por otro, es lógico que haya desconfianza. Claro, obvio. Y entonces no cierra la ecuación con las condiciones ambientales. Bueno, Jaime ya se mutió para poder hablar. Adelante, Jaime. Ah, Jaime, adelante. Hace muchísimos años conocí a mi querida amiga Andrea y colaboramos mucho y cada vez que la escucho más admiración tengo. Somos absolutamente diferentes desde el punto de vista teológico y somos absolutamente, compartimos más o menos todas las reglas de la amistad, el respeto por el otro. Nunca hemos entablado una conversación del tipo maravilloso que nos acaba de dar Andrea. Pero estaba implícito en que respetábamos mucho lo que el otro poseía. En esta charla que nunca tuvimos, me siento tan orgulloso de nuestra vida. No es una vida de 3 reuniones o 4 conversaciones. Es una vida de muchos años en la que nos ayudamos mutuamente a lograr toda la cordialidad y el progreso. No ha sido fácil para mi amiga Andrea mantener estos principios. No fueron fáciles en ninguna de las religiones que acudían al Palacio San Martín a hacer trámites burocráticos
y nosotros nos reuníamos con mucho más profundidad de respeto y de amor. Así que hoy para mí es un día glorioso porque todo lo que dijo Andrea hoy y mucho más cosas que no dijo, son pasos de gran importancia. Nosotros vamos a pasar, pero las semillas que Andrea ha dejado en la vida son imposibles de darle el valor que tiene. Es decir, la vida de Andrea no ha pasado en vano y nos ayudó a todos al ver al prójimo con todas esas virtudes que ella enuncia con precisión extraordinaria. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Jaime, gracias. Adelante, Aurora. Sí, Aurora. Hola Andrea, no sé si me recordás, pero hace 2 o 3 años estuvimos en Confederación en una Hola, actividad con hola. mujeres bautistas. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Cómo estás, Andrea? Siempre es un placer escucharte por tu amplitud de conceptos que tenés. Extraordinario todo lo que dijiste. Entré tarde, entonces no pude apreciar la charla. Pero bueno, qué importante esto de interesarme por el otro y en lo que piensa y en lo que cree el otro y por qué cree lo que cree, ¿no? Creo que es esencial saber y conocer para tener esta amplitud también y tener esta empatía de ponernos en el lugar del otro y el respeto y el amor mutuo que son esenciales para el buen diálogo interreligioso. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrea. No puedo decir mucho más porque no escuché. Después voy a escuchar el video, voy a ver el video. Gracias, Andrea. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Joel parece. ¿Joel? Sí, sí, perfecto. Ante todo, muchas gracias, Andrea. Muy clarito, muy bien. Yo solamente quería recordar de que Notre Dame, como vos dijiste, es el primer documento de la Iglesia sobre el judaísmo. Es decir, hay muchos agujeritos que hay que tapar, ¿no? Porque no resuelve los temas centrales, como quién es el verdadero Israel. Los judíos, los cristianos o los dos. Bueno, yo creo que los que me conocen a mí saben que me refiero a los dos, teológicamente hablando, ¿no? Y también por Argentina, claro, bueno, no importa, Casa de Israel, gentil. Eso, eso es muy importante. Ahora, lo que yo creo que el diálogo tiene que ser, para que sea efectivo, como vos decís, también tiene que ser teológico. Tenemos que abrir los libros y ver Claro. si son libros que nos separan o nos unen. Como hasta ahora, los que tenían miedo del diálogo teológico, porque tenían miedo de que la lectura de las Sagradas Escrituras nos separaban. Entonces no querían arriesgarse. Yo estoy convencido de que no, de que nos une. Y tenemos que trabajar en
estudio de los textos, creo que se puede llegar a esa conclusión, se llega a esa conclusión. La otra no creo que no tiene lugar. Quería recordar que si bien tenemos que tener todas las condiciones que vos dijiste, que hay que ser cordial, prudente, con tranquilidad y confianza, no todas las religiones promueven amor al prójimo, solamente las monoteístas. Y el Islam no sé hasta dónde. El judeocristianismo, por supuesto que sí. Y eso tenemos en cuenta porque yo creo que es misión del cristianismo difundir y evangelizar sobre el tema ese. Bueno, todo lo que... Bueno, no quiero entrar más, pero me gustó muchísimo tu presentación. Y acá tengo delante mío, bueno, la declaración Nostra Aetate, que dice en el capítulo 4, ¿verdad? El dedicado a las religiones judías. Es interesante, porque originalmente se iba a hacer un documento sobre los judíos únicamente. Sí. Pero por presiones políticas y más que teológicas, inclusive hubo una delegación del Islam para que no se diga nada bueno de los judíos en el Vaticano II. Y el que dirigió esa comisión fue Anwar Sadat, justamente. Y de varios obispos católicos también, de un sector de la Iglesia Católica, también, sí, claro. porque sí, yo lo señalé al comienzo, ¿no? Las dificultades sí. para llegar a esta declaración, que es una declaración de formas. Así es. Y es muy importante porque da un primer paso grande, pero tenemos que entender que es un primer paso. Tenemos que continuar. Porque los otros documentos que salieron después de la Iglesia Católica no aportan una teología nueva para seguir adelantando en eso, en ese tema. Lo explican más, son muy buenos, pero no he visto de que haya una solución teológica al tema de quién es el verdadero Israel, cómo pueden judíos y cristianos formar parte del único pueblo de Dios, a pesar de que hay teólogos que sí lo dicen, como el Karan Kasper, que habla del único pueblo de Dios, judío y cristiano. Bueno, es decir, que hay como vos decís, hay tendencias que todavía tienen que ser reforzadas y enriquecidas y todavía no se la ve que afloran muchísimo, ¿no? A nivel popular, ¿no? Pero bueno, es nuestro trabajo, yo creo, fomentar ese tipo de diálogo teológico sobre todo. Sí. No temer de que nos separe, sino que yo estoy convencido que nos une. Y especialmente el Nuevo Testamento. A mí me gustó entrar a analizar el Nuevo Testamento, que era un tabú para el judaísmo, en el sentido de que nos separaba más de que iba a traer conflictos con el cristianismo. Si nos ocupamos del estudio de esa. Yo creo que no. Que un texto judío para no judíos y que nos tiene que unir. Pero si hubiera diferencias como las hay, porque intervinieron muchos autores, hay distintas posiciones, distintas verdades, distintos puntos de vista, épocas en las que se escribió, también hay que aceptarlas esas diferencias. No digamos, claro, hay que aceptarlas. Bueno, esto nos une, pero esto no. No nos mezcla. Claro. Claro, cada uno en su camino. Claro, pero hay que aceptar las diferencias, existen, claro, están. Como dice San Pablo, cada uno en la fe que fue llamado, en ella se quede. ¿No? Eso es, y es decir, que hay dos caminos. Se puede demostrar que el Nuevo Testamento habla siempre de dos caminos.
pero no es en el resto. Así que bueno, hasta acá nomás. Muchas gracias, Andrea. Así que te felicito. Vos, Bueno, diciendo que me puse. Muchas gracias, Joel. Sí, Beni, adelante. Sí, bien. Evidentemente el tema es muy interesante, pero es muy complejo y tiene muchos componentes. Primero quiero destacar la buena exposición, didáctica exposición, porque uno de los temas en esto de las diferencias es muy importante conocer al otro. Ustedes me habrán escuchado muchas veces al decir de Levinas, un filósofo judío, él decía, yo no soy el otro, pero no soy sin el otro. El tema es que todo lo que tiene que ver con los fundamentalismos, los extremismos y muchos en las concepciones teocráticas, eso genera las divisiones. Yo por eso digo que el fanatismo y la ignorancia en el sentido de no conocer, no digo todo, algo del otro, esos dos factores complican evidentemente, ¿sí?, lo que hace a la convivencia. Como decimos en la vida cotidiana, juntos pero no revueltos. Y como dice Andrea, sí, evidentemente es así. Por eso cada uno es un mundo, ya lo hemos hablado varias veces. Cada uno de nosotros es realmente irrepetible. No puedo, como digo y transmito muchas veces, hacer una fotocopia de cada uno. Por eso yo creo que el esfuerzo de transmitir esclarece y al conocer que el otro no es mi enemigo, que el otro, evidentemente, si no es lo que las diferentes concepciones me han transmitido durante miles de años. Y por supuesto que eso ha generado prejuicios de todo punto de vista. Así que destaco la exposición y me parece que, como se suele decir, lo que uno siembra con esfuerzo y lágrimas, esperemos que se cosechen con alegría. Amén. Gracias, Beni. Bueno, lo que nos queda, Andrea, es que volvamos a caminar por las calles de Jerusalén. Lo dejo planteado nomás. claro, para seguir caminando juntos Así es. y Acá tienen una aprendiendo. casa, ¿no? Bueno, hay dos que ya tuvieron. Claudia, por favor, adelante. Muy buenas tardes a todos, hermanos. Es una bendición coincidir en este espacio de reflexión. Su servidora soy de Guadalajara, Jalisco, México. Pertenezco al equipo ecuménico de la diócesis y quiero agradecer de todo corazón a la doctora Andrea De Vita esta magnífica exposición que nos marca ruta para el trabajo que estamos realizando, estas condiciones para el diálogo que hemos de cultivar para que sea más fructífero. Agradecer a Dios este tiempo de su misericordia porque solamente tenemos una opción, conocernos, puesto que a pesar de la amenaza de la guerra nuclear y que parecería como que la vida del mundo en un hilo, en este tiempo de la misericordia de Dios, nuestra única opción para tener un futuro, una convivencia es conocernos.
los pueblos islámicos están poblando en forma muy importante países de Europa. No tenemos mucha presencia de ellos en México, pero seguramente que la iremos a tener. Nos conocemos tan poco y tenemos una gran desconfianza cuando hay este desconocimiento, de manera que doctora Andrea me deja una tarea de empezar a leer el Corán y sí conocer más. Me siento más cercana, desde luego, a los hermanos judíos porque compartimos este patrimonio común del del Testamento. Por tanto, hay que conocer, abrirnos también al conocimiento de los otros hermanos, ¿verdad? De los hermanos musulmanes. Entonces, pues solo agradecerle su participación, doctora, y a todo el equipo que hace posible que tengamos estos encuentros. Muchas gracias. Gracias, Muchas Claudia. gracias. Yo quería pedirle, no sé si tiene ganas, no hay ninguna obligación de hablar, señor Zampini o señor Barcia Ribé, pero como es la primera vez, por lo menos para mí, que yo los veo en este espacio, me gustaría escuchar algo de ustedes. Señor Zampini, si quiere, no se sienta obligado, puede decir no. Está muteado, ¿eh? No lo estamos oyendo, tiene que desmutear la computadora. Y después le pido al señor García Ribé. No, sigue muteado, porque abajo hay como un micrófono. Hola. Ahí Ahora, está. ahí está, Ahora perfecto. sí. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de participar. Agradezco, reconozco la claridad, la cordialidad, ¿eh? Bueno, y también la prudencia y la confianza que la doctora Andrea exponía. Realmente son estas condiciones que veo que se están desarrollando en esta y en otra. Pude participar, creo que en otra conferencia también en un momento. Bueno, pertenezco a la Iglesia Católica, estoy participando en una comisión de ecumenismo y diálogo interreligioso en Rosario. Me sumo y me uno a muchas de las consideraciones que se han hecho. Yo soy recientemente jubilado como docente y directivo en formación docente también, y compartía varios de los desafíos que me parecen realmente actuales, a partir sobre todo del diálogo teológico. Joel creo que lo exponía. eh, Comparto esto, ¿no? El diálogo teológico, más allá de nosotros participamos y solemos estar presentes en momentos de oración, de compartir también oración por la paz o presencia en algunas jornadas que hacemos interreligiosas, pero estaba pensando en desafíos que creo que todos tenemos en nuestras comunidades, de cómo transmitir a los jóvenes un futuro de diálogo, de un llamado a esta fraternidad universal a partir primero del conocimiento, porque considero esto, que cuando nuestra identidad crece con claridad, también nos permite con cordialidad favorecer el diálogo, el intercambio con los demás, buscando valores y objetivos comunes que nuestras tradiciones religiosas nos aportan. Agradezco, bueno, no me extiendo, pero agradezco mucho este espacio, valoro muchísimo estas iniciativas. Yo también formo parte como miembro en la Asociación Bíblica Argentina, por eso me ha llegado también cuando hay temas, sobre todo a través de los textos bíblicos, ¿no? Como poder buscar lo que nos une siempre, y encontrar caminos para construir juntos. Bueno, agradezco muchísimo este espacio y que me hayan permitido participar y, bueno, y recibir más allá de esta charla. Creo que
formar parte de estos espacios siempre me enriquecen. Así que muchísimas gracias. Gracias a usted, profesor Zampini. Bueno. Gracias. Y no sé si el señor Barcia Ribé quiere compartir. Sí, quiere compartir algo. Lo escuchamos. Sí, con gusto. Bueno, agradecido por la apertura y de participar en este espacio, que en algún momento intenté hacerlo, pero no me coordinaban horarios hace unos meses atrás, no me coordinaban horarios con el trabajo y ahora retomé. Soy una persona que crecí en un ambiente ateo por parte de mis padres y encontré los caminos de la fe por una búsqueda personal. Y así fue que llegué a la iglesia bautista y evangélica bautista, y Daniel Gaidú, yo le digo a él fue mi primer pastor en realidad. Cuando él pasó allá por Mendoza, en su paso por Mendoza, él fue mi primer pastor. No tengo títulos de seminario, pero soy un curioso y un aprendiz, y me gustan estos espacios donde, bueno, me siento sumamente honrado de poder estar escuchando esto, compartir la disertación de Andrea y aprender de esto, pero sobre todo de este intercambio, porque, bueno, me parece muy rico el hecho de poder compartir desde distintos aspectos y sobre todo para mí aprender de la espiritualidad, que fue algo que yo llegué por una búsqueda, pero desde un camino sobre todo muy racional. Y el integrar la espiritualidad como parte siempre fue como un trabajo que lo hice desde lo racional. Y en esto, el identificarme con lo espiritual siempre fue como un trabajo de la razón. Y quiero descubrir también otro camino, y por eso me interesa participar en estas conversaciones y sobre todo aprendiendo de la sabiduría que hay acá repartida entre cada uno de los que participan. Así que muchas gracias y espero poder seguir participando más adelante. Muchas gracias. Marcelo, Muchas Rocío Cano había pedido la palabra. Ay, gracias. Sí, Rocío, por favor. Buenas tardes. Disculpen que no ponga la cámara, pero tengo un problema de internet y si la pongo se me baja un poquito. Bueno, mi nombre es Rocío Cano, ¿me escuchan? Sí. Ok. Mi nombre es Rocío Cano, yo soy de Costa Rica, colaboro en el Centro de Estudios y Relaciones Judeocristianas de la Congregación Nuestra Señora de Sion. Además, formo parte del Foro Interreligioso de Costa Rica en representación de ellas. Me llamó la atención, bueno, me encantó la exposición de la doctora De Vita y sobre todo esos grandes, digamos, retos. Yo los veo retos: ser cordial, claro, la prudencia y la confianza, que todo eso lleva a la educación y el conocer los grandes textos. Esto es muy lindo, pero en la práctica es muy difícil. Yo que me reúno con gente de diferentes credos, ¿verdad? A veces no todos tienen esa misma línea y jalan, como dicen, para su saco. O sea, definitivamente es un crecer juntos y yo me llevo esto de la educación y invitar a los que forman el foro a conocer los textos, para conocer al otro, para tener esa empatía, conocer las diferencias y que nos unamos, ¿verdad? Trabajamos grandes temas de paz, digamos que nos unen a todas, del amor, que nos unen a todos los grandes credos. Entonces, muy contenta de haber estado aquí con ustedes, aprendí muchísimo y a la doctora Andrea muy bonito. Muchas gracias y me llevo este conocimiento para el Foro Interreligioso de Costa Rica. Muchas gracias. Gracias a usted. Andrea, yo ahora hablo desde mí, me quedé fascinado con lo que nos explicaste sobre el, digamos, preludio de tantos años de trabajo hasta llegar en el Concilio Vaticano II a nuestra etapa. El trabajo de Maritain, de Jules Isaac,
sobre el cual, sí, yo había leído cosas, pero no lo había integrado, no me di cuenta de qué importante que había sido eso como preparación. Y eso me mueve a la reflexión, ¿no? De todas estas cosas y cositas que hacemos. ¿Tendrán alguna vez importancia como preludio o preparación para algo superador en el futuro? Yo creo que hablaba un poco de eso, Jaime, cuando decía que tu obra va a permanecer, Andrea. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Todo. Sí. Yo empecé, les agradezco a todos además las consideraciones y las palabras, pero yo empecé diciendo que había que quitarle romanticismo porque en este tiempo escuché escuché algunas cuantas personas hablar de nuestra etate porque se cumplió por el aniversario, etcétera, etcétera. ¿No? Y en todas habré escuchado 5, por lo menos, de gente relativamente formada y demás. Bueno, qué bien, hay un reconocimiento de la Iglesia, los hermanos mayores, la legitimidad, que después de todo son las mismas palabras del texto, por otro lado, no son palabras originales de quien hablaba. Pero en ningún momento, digamos, una mirada, como digo, romántica. Tenemos la declaración, qué bien, ponemos las velitas, cumplimos 60 años del reconocimiento a una cultura que lleva más de 5.000. Entonces, por eso mismo yo empecé diciendo, yo quiero quitarle romanticismo, porque la declaración que finalmente a Pablo VI casi le cuesta el papado, el 28 de octubre del 65, fue promovida desde el 47, después del desastre del nazismo y del antisemitismo, es decir, décadas de trabajo para dar a luz como muy bien dice Joel, una declaración que es un primer paso importante, que da pie para avanzar. Pero no es que alegremente durante el Concilio Vaticano II se reunieron y dieron a luz este documento. Fue iniciativa privada de la academia, en el caso de Isaac y de Maritain, para empezar a hablar con la Iglesia y empezar a decir, muchachos, acá hay que modificar el vocabulario, acá hay que reconocer lo que debe ser reconocido. Acá hay muchos problemas y además porque ellos mismos les dijeron en la cara a la Iglesia, el antijudaísmo empieza en el cristianismo. Esto es lo tremendo de la posición, digamos, estamos allá hablando en otro nivel de la cuestión. Entonces, si no revisan si no hacen una autocrítica, vamos a ponerlo en términos de hoy, yo vengo y te digo, Marcelo, hace una autocrítica de lo que estás diciendo. A ver, veamos cómo podemos modificar. Bueno, estos muchachos empezaron en el 47 con esto, y la declaración es del 60. Es decir, pasaron décadas y pasaron muchas cosas en el mundo en aquel momento. Y así todo hubo muchísimas dificultades, la mayoría políticas, por supuesto, no tanto teológicas, para que Juan XXIII sacara en el 59 la referencia, como dije, del Viernes Santo a los pérfidos, sobre pérfido judío. En el 59. Es decir, 12 años de la lucha de estos académicos, ¿no? Entonces me parece que hay que quitar un poco en fin, hay que tratar de ver los hechos, de cómo se ha desarrollado esta historia. Y también a propósito yo hago hincapié en Pablo VI, porque bueno, no solo porque la promulgó, porque era él el Papa, si hubiera sido otro, hubiera sido ese, pero él fue el que habló de diálogo, ¿no? De diálogo cordial, claro, confiado y prudente. Y ahí hay una clave. Nos dejó una clave, Pablo VI, dejó una clave en este sentido. Por eso hago hincapié en este aspecto, ¿no? Y cada vez es más difícil, por eso hay un recurso que tenemos todos para el diálogo teológico interconfesional,
que no es solamente el té con masitas, como muchas veces con Marcelo nos hemos reído de esto, que son los textos. ¿Por qué no hacemos un ejercicio? Comparemos el capítulo tal con el capítulo del otro texto de la otra cultura. Comparemos, veamos qué piensan. Bueno, eso es importante, eso es muy importante, porque en los textos está la riqueza de esa cultura, ¿no? Y se puede hacer, no tengo dudas. Yo quería agregar simplemente de que Notre Dame, ya estoy muteado, es más que nada es una revolución más ética que teológica, ¿no? Pero es muy importante, porque está Sí, sí, obligando es verdad, es ética, sí. Yo creo más bien, bueno, finalmente se vieron obligados a reconocer con altura una realidad que ya era insoslayable, ya no se podía en el Concilio Vaticano II. Entonces, sí, es un importantísimo comienzo. Pero ético, absolutamente comparto. Tengo acá un libro donde figura algo que dijo en el Foro Evangélico Católico el católico Nicolás Koch en octubre de 1964. Y dice, pero todavía no ha sucedido el acontecimiento clave y definitorio, que la cristiandad se sane de aquello en lo que más ha pecado contra sí misma y contra el mundo, refiriéndose a la enseñanza del desprecio. Es fuerte la expresión, porque además nos pone no es una cuestión de que uno como judío tenga interés en que no lo persigan. Sí, por supuesto que sí, pero hay algo aún más profundo que eso. Va más allá, es la revolución ética, como lo plantearon recién dentro de la Iglesia. Que la ética no es una cuestión de doctrinas que se transmiten de generación en generación, y menos todavía dogmáticamente, sino que es una actitud personal que cada uno puede o no ejercer en su vida. Ese es el argumento que usaron Maritain y Isaac justamente cuando hablaban del antijudaísmo cristiano, hablaban del desprecio por la cultura judía. Sí. Y cómo la iglesia era funcional, para decirlo en términos modernos, actuales, a eso. A mí me parece que ese momento es clave, el año 47 es clave para entender por qué se llegó al documento, que está bien, que bueno, ya lo hemos dicho todos. Pero guarda, ahí hay digamos, desprecio. ¡Wow! Rechazo. Sí. Rechazo. Desprecio. Esto es lo que hay que revertir, que vuelve, por eso la crisis de las identidades, los fundamentalismos, los extremismos, todas las situaciones que estamos viviendo hace un tiempo, nos vuelve a llevar, nos vuelve a colocar en el desprecio respecto de otros, con el judío y con otros. Sí. Por ahí hay una anécdota que yo quiero recordar. Estuvimos en el Vaticano, una reunión, íbamos a tener una reunión con el Papa, una comunidad, y un rabino fue a la sinagoga de Roma. Y en los archivos encontró un documento donde decía
de que estaba prohibido para un cristiano comer en la misma mesa con judíos en la Edad Media. Y él lo cita eso cuando estamos almorzando en Santa Marta. Dice, miren el cambio que hubo. En la navegación judía, sí, sí. Así que hay cambio, de alguna manera. No suficientes, por supuesto, pero se están dando cosas que tenemos que tener conciencia de ello. Bueno, ganó. Gracias, sí. Hay gente que no ha tomado la palabra y no es